Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Lo que juristas calificaron desde un inicio como la crónica de una muerte anunciada tras su captura el 15 de febrero en su residencia en la colonia San Ignacio de la capital, ayer se materializó al culminar el proceso de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, que detentó el poder desde enero de 2014 a enero de 2022. Previo al traumático momento que vive y la calma aparente que mostró, el exgobernante divulgó a la víspera un video en el que cuestiona vivir una injusticia y reafirma su inocencia de los cargos que la Fiscalía de Estados Unidos le imputan en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde ayer se formalizaron los cargos en su contra. El exmandatario fue entregado en la base de la Fuerza Aérea hondureña Hernán Acosta Mejía por el titular de seguridad Ramón Savillón, el director de la Policía Nacional Gustavo Sánchez y otros agentes policiales, y prontamente subido al avión que lo trasladó a la Unión Americana. El vuelo salió a las 2:25 de la tarde, después de 65 días en los que el exmandatario permaneció detenido tras ser pedido por Estados Unidos, que lo culpa de introducir más de 500 toneladas de cocaína a ese país. Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta, expuso el exgobernante en las redes sociales de su esposa, la ex primera dama Ana García, en un postrero video grabado antes de su traslado al país del norte del continente. Mi amor Juan Orlando, creo en ti, creo en tu inocencia, tu familia y tu nación por la que tanto luchaste estarán esperando por ti. Estamos convencidos que volverás, claro que volverás porque eres inocente. Estamos contigo y Dios Todopoderoso te hará justicia, publicó Ana García sobre el video de su pareja. De 53 años, oriundo del departamento de Lempira en el suroccidente del país, Hernández arribó a Nueva York y tendrá su presentación inicial este viernes ante el juez Stewart D. Aaron. Ayer por la tarde, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damon Williams, y la responsable de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, Ann Milgram, en rueda de prensa anunciaron los cargos de tráfico y armas contenidos en una acusación, además de señalarlo de cometer fraude en los sufragios de 2017, que catapultó su polémica reelección. El Departamento de Justicia está adoptando un enfoque integral para proteger a nuestras comunidades y nuestro país de los delitos violentos. El departamento está comprometido a interrumpir todo el ecosistema de las redes de narcotráfico que dañan al pueblo estadounidense, sin importar cuán lejos o cuán alto debamos llegar, enfatizó el fiscal general Garland. Mientras el fiscal federal Williams agregó que el expresidente supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento, basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. La extradición de ayer muestra claramente que la DEA no se detendrá ante nada para perseguir a los actores políticos más poderosos que participan en el tráfico de drogas, la violencia y la corrupción, añadió Milgram a nombre de la agencia antidrogas norteamericana. Hernández enfrenta 3 cargos: conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, que implica una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. El segundo, usar, portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para fomentar la conspiración de importación de cocaína, con una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, y uno más de conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importar cocaína, con una sentencia máxima de cadena perpetua. La acusación formal indica que protegió a algunos de los narcotraficantes más grandes del mundo, incluido su hermano y exdiputado Juan Antonio Hernández. Proporcionó información confidencial militar y policial a narcotraficantes para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos. Ordenó a miembros de la Policía Nacional y del Ejército hondureño proteger cargamentos de drogas mientras transitaban por el país, además de aliarse con el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. En 2013, en campaña para ser presidente, Hernández aceptó aproximadamente $1 millón en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera, además de enviar a Tony Hernández y un asociado armados con ametralladoras a cobrar el soborno. A cambio, prometió continuar protegiendo las actividades de narcotráfico del cartel de Sinaloa en Honduras.
A través del auto acordado suscrito entre ambas naciones, hasta la fecha Honduras extraditó a 33 connacionales a Estados Unidos, donde se han dictado varias sentencias de cadena perpetua que parece ser el futuro que la aguarda. Buenos días, gracias por estar en Canal 11 en la entrevista. Es un gusto saludarnos y también a través de Radio Visión Honduras. Ayer extraditaron, primera vez en la historia y desgraciadamente para el país, a un presidente. Andamos muy mal internacionalmente. Con mis invitados comentábamos algunas cosas que lo vamos a hacer también ya aquí al aire. Buenos días, abogado Marlon Duarte. Un gusto, Raúl, y buenos días a todo el pueblo hondureño. Pues esperamos llenar las expectativas, Raúl, ante un hecho histórico y lamentable, como bien lo dice usted, que para la justicia hondureña es un mal precedente, y lógicamente para la independencia, autodeterminación de los pueblos y la soberanía que siempre hemos peleado, y la independencia de los estados para poder juzgar sus conciudadanos. Creo que esto ha sido un golpe nefasto para la justicia, inclusive para la economía, digo yo. ¿Por qué? Porque nos miramos como un país débil en cuanto a la seguridad jurídica. Creo que en vez de beneficiarnos nos perjudica, y muy lamentable también para el hecho de su familia, lógicamente, y le espero un camino muy duro por todos los acontecimientos que se dieron inmediatamente que fue llevado a los Estados Unidos, con estas conferencias de prensa realizadas por el propio fiscal general de los Estados Unidos y el propio fiscal del Distrito Sur de Nueva York. Inclusive estaba la administradora de la DEA, Raúl, y esto significa que Estados Unidos va con todo en este caso, y es muy complicado, muy difícil para la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Sobre eso que tú dices, yo ayer lo pensé y anoche lo dije al aire, que al estar el fiscal general de Estados Unidos, la administradora de la DEA, y vino el fiscal de Nueva York, vino a Washington, difícil para el presidente Hernández que pueda salir bien librado sin una pena ahí en los Estados Unidos. El abogado Juan Carlos Sánchez también está con nosotros. Es un gusto que esté aquí. Buenos días. Buenos días, Raúl, el abogado Marlon y todo lo que es la teleaudiencia de Canal 11. Sí, definitivamente es un tema que es imposible no pronunciarse. Es un tema prácticamente del día comentado, y pues es un tema que también merece el análisis desde todos los tópicos, desde el punto de vista jurídico, político, social, económico, y las incidencias que desde estas perspectivas podría tener en principio en nuestro país, ya que es un hondureño el que ha sido expuesto y ha sido extraditado. En principio. En segundo lugar, pues yo creo que la condición de la persona que ha sido extraditada, un expresidente de la República, de una u otra forma, y como lo decía Marlon, sí van a haber incidencias. Quizás ahorita no tenemos la visión tan profunda como para poder analizar qué cantidad o qué grado de incidencia podría tener esto en los aspectos, como ya lo relacionaba, tanto políticos como económicos, y sobre todo, y que ahí yo lo veo desde una perspectiva bastante viable, y es el hecho de la incidencia que va a tener en lo que es el sistema de administración de justicia aquí en Honduras. Definitivamente esto va a marcar pautas, y va a haber es como un antes y de ahora en adelante qué es lo que va a acontecer. Yo creo que esto va a tener mucha incidencia en lo que es, más que todo, el sistema de administración de justicia, la forma en cómo se ha venido aplicando la justicia, la forma en cómo se han venido investigando estos hechos bajo los cuales está siendo en este caso extraditado el ciudadano Juan Orlando, y bajo esas circunstancias yo creo que de una u otra forma va a favorecer mucho en algunos aspectos al país, pero también las consecuencias de este hecho van a ser bastante notorias y bastante considerables desde esa perspectiva. Para ubicarnos, ¿qué pasó ayer después de que se llevaron a Juan Orlando?
que lo llevaron los de la DEA. Por cierto, locas las mujeres con uno de la DEA aquí en esas redes sociales. Pónganse a buscar trabajo mejor. Poneme ahí cómo fue la ruta de Juan Orlando. Aquí tengo un amigo que está allá en los Estados Unidos que me da datos de todo esto. Dice, aquí tengo el detalle. El avión que llevaba Juan Orlando Hernández hizo escala en Fort Lauderdale, en la Florida, para rellenar de combustible. Luego siguió hacia Nueva York, aterrizó a las 10:48 de la noche, hora de Honduras, en el aeropuerto Westchester Country, ubicado en la comunidad de White Plains, en el mismo estado de Nueva York, al norte de la ciudad de Nueva York. El personamiento, ahí está el recorrido hasta Miami, hasta Fort Lauderdale. Un personamiento que te mandé ahí. Su abogado Raymond Colón se acreditó ayer mismo como representante de Jo. Y ayer mismo Jo y su abogado firmaron autorización para que la audiencia de imputados se lleve a cabo, oigan bien, vía teleconferencia, abogados aquí presentes. El número del caso de Jo es el 1-2.15-CR0379PKC y el juez que dirige el caso es Kevin Castell. Sin embargo, la audiencia de hoy la llevará a cabo ante un juez auxiliar, un magistrada Jude. El caso se conoce como USA versus Díaz Morales debido a que el primer imputado en este caso fue Víctor Hugo Díaz Morales y hay 9 imputados más en este caso. Está Víctor Hugo Díaz Morales, Juan Antonio Hernández Alvarado, Mario José Cálix Hernández, Mauricio Hernández Pineda, Amado Beltrán Bertrán, Otto René Salguero Morales, Ronaldo Enrique Salguero Portillo, Fernando Félix Rodríguez, Giovanni Fuentes Ramírez. Don Marlon. Bastante difícil, como lo recalcamos. Mire, Raúl, nunca había pasado el hecho de que un hondureño fuese extraditado y que la DEA se tomara por decir este punto de iniciar una conferencia de prensa, y no la DEA, el fiscal general de los Estados Unidos. El día de hoy creo que va a ser la audiencia, más que todo viene siendo similar para que el pueblo entienda, como la audiencia de declaración de imputado en Honduras, donde el juez le pone en conocimiento básicamente los casos por los que está siendo acusado, y también creo que es el momento de que inclusive le solicita una fianza, porque hablaba un abogado ayer de Estados Unidos, que todo ciudadano tiene derecho a pedir una fianza, pero no es que a todos se le va a otorgar una fianza. ¿Por qué? Porque es muy complicado tener en Estados Unidos una persona, una empresa, una institución que pueda acceder a esas grandes cantidades que imponen como fianza, porque ahí es donde miramos nosotros que si los amigos que lo acompañaban y empresarios que lo acompañaban, pues en Estados Unidos también le van a poder colaborar otorgando esta fianza. Las fianzas en Estados Unidos oscilan entre 5 o 10 millones de dólares. O sea, son unas cantidades considerables. Y la otra situación es la calidad de imputado que tienen los Estados Unidos según ellos. Y yo siempre he dicho que en Estados Unidos los juicios son de conciencia. Más que todo, si usted se fijaba, Raúl, o si usted escuchaba las declaraciones de la administradora de la DEA, ella más que todo se enfocaba en decir que con toda esa droga que se había permitido traficar, porque no dice que materialmente la traficó el señor Juan Orlando Hernández, según ella y según las acusaciones, y que supuestamente con esa droga que él colaboró, según ella, cada 5 minutos se muere un estadounidense. O sea, esa valoración que hace y esa transmisión que en el juicio hace el fiscal y le pone en contexto a los jueces o al jurado, el jurado queda impactado ante tal situación y no necesariamente tiene que existir la evidencia física. ¿Y qué va a decir un jurado? Solo para reforzarle eso, bueno, nosotros 3 y los que nos están viendo, ya llevamos meses con Juan Orlando. Y ayer uno cuando le hacen esa acusación, uno dice tanta cosa Juan Orlando. ¿O no? Sí, claro, yo siempre he dicho alguien eso. que no lo conoce. Sí, Nosotros, alguien que no lo conoce ahí, presidente. Estoy juzgando un monstruo. Sí. Estoy juzgando una persona que mató cualquier ciudadano
cualquier cantidad de ciudadanos americanos. Entonces, la veo muy difícil. Lógicamente los abogados en Estados Unidos, y ha pasado, pues, que si usted le hace la primera pregunta al abogado y le dice ¿qué opina usted acerca de todas estas conferencias que realizó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos? Siempre le va a dar una respuesta diciendo que es normal, que es una situación que lo hace Estados Unidos en virtud de que ellos siempre pretenden ganar el caso, pero creo que es bastante delicado, y yo siempre he considerado, y siempre, muy humildemente, siempre lo he dicho, que lo más sabio y lo más saludable es llegar a una negociación. Llegar a una negociación con Estados Unidos, porque aquí hay que olvidarse de lo moral, Raúl. Aquí lo que tiene que pensar ya es en su familia, en sus nietos, porque no creo que si esa es la magnitud que le dan al presidente los Estados Unidos como una persona que cometió tantos delitos, no creo que lo hizo solo. Él tiene que, según los Estados Unidos, tendría que tener alguna persona que efectivamente colabora con una situación de estas, porque no tendría que ser un dios para estar en todos lados al mismo tiempo. Yo me preguntaba ayer, ¿y todo ese dinero que dicen dónde lo metió Juan Orlando? Porque hay una parte que dicen billones de dólares. Y dije yo, ¿y dónde metería esos billones de dólares? ¿Y $1 billón, cuánta cantidad de dinero es? Sí. 1.000 millones de dólares. Y es que hay una cuestión bien importante y que tiene relación con lo que estaban relacionando. Y es bueno que tal vez a veces la sociedad o el pueblo lo conozca, y para marcar ciertas diferencias, y como derivado de lo que decía Marlon, en cuanto a la forma en cómo, digamos, las personas que les toca juzgar, en este caso, podría ser, en este caso, digamos, un jurado, cómo ve, cómo valora todos los argumentos y la prueba en sí, ya en lo que es un juicio. Y sabemos ya que la valoración que se hace en función de lo que es la prueba, y de ahí es donde se le llama que son juicios de conciencia, pues, o sea que no es, la valoración de la prueba no es como la podemos apreciar y hacer aquí en un sistema, aun cuando es un juicio y un proceso acusatorio y público y oral y todo, definitivamente sí hay marcadas diferencias entre lo que es el proceso anglosajón, en donde prácticamente, y como lo decían ustedes, hay muchos aspectos, solo el hecho de la argumentación que hace el fiscal en función de hechos, y que hace una relación bastante general de la supuesta participación, en este caso de Juan Orlando, en hechos concretos de lo que ellos le llaman, que es lo que es la conspiración, que es una palabra bastante subjetiva, porque no concretiza hechos específicos, si él trasladó, si él fue el que materialmente llevó, sino que son aspectos que giran alrededor de ciertos argumentos, y esa idea es la que precisamente se le vende a ciudadanos comunes que no conocen, digamos, en este caso a Juan Orlando, y que van a tener una apreciación general de esos hechos, y van a tocarles precisamente esa conciencia como ciudadanos, para que puedan decir, bueno, esta persona posiblemente participó, conspiró, y aunado a todos algunos elementos que se van a poder desarrollar en el juicio relacionados con la prueba, prácticamente esa gente, y como ciudadanos, y como decía Marlon, este individuo, así como lo planteó la administradora de la DEA, cada 5 minutos muere un ciudadano norteamericano por el hecho de ser adicto, digamos, a una droga determinada, y esta persona era la que precisamente desde su cargo, que eso pesa bastante, el hecho de que se hable de un expresidente que supuestamente tenía toda la logística, tenía todas las condiciones como para facilitar, que es un hecho también, y es una palabra que lo están utilizando en el proceso de argumentación de la Fiscalía. Entonces, todos esos aspectos de una u otra forma, más el hecho de que aparezca el fiscal general, que aparezca la administradora de la DEA, ya de antemano estableciendo los puntos, declarándolo prácticamente como culpable de los hechos por los cuales está o va a ser sometido a juzgamiento. Bueno, que, ahí hablaban, disculpe, toneladas de droga. Y que esos factores y esas noticias van a llegar y están siendo escuchadas por los mismos ciudadanos que en su momento van a determinar el grado de culpabilidad o no. Raúl, desde el momento que se elige el jurado, obviamente hay una selección de jurados. Solo para que sus comentarios de ambos. La posibilidad que le permitan a Jo defenderse en libertad es poca, sí, o nula.
Estas son las razones que usualmente alegan los fiscales en la audiencia de imputados, así como en las audiencias de imposición de medidas sustitutivas. Primero, él se opuso a la extradición, lo que consideran como una renuncia a presentarse ante la Corte. 2. Tiene recursos considerables y conexiones políticas, lo cual le podría servir para escaparse. 3. Los cargos que se le imputan son serios y violentos, especialmente el uso de armas, por lo cual se le considera un riesgo para la sociedad. 4. Enfrenta una condena, máxima condena perpetua, por lo cual podría ser motivado a escaparse. Es que básicamente nosotros tenemos esos mismos presupuestos, los mismos presupuestos que siempre se vienen alegando, y aun y cuando no se cumplan los presupuestos, ese es un punto de partida. Por ejemplo, el peligro de fuga. Abogado, sáqueme de la ignorancia y imagino que muchos me van a agradecer que le pregunte, ¿a qué le dicen presupuesto ustedes los abogados? Los presupuestos son como decir los requisitos básicos para que un juez pueda imponer una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Es decir, la gravedad de la pena a imponer. O sea, los delitos por los que está siendo acusado son graves y conllevan penas privativas de libertad de por vida. Segundo es el daño a reparar. El daño a reparar es incalculable por la magnitud de las grandes cantidades de toneladas que supuestamente dicen que permitió, porque la administradora de la DEA no utilizó una palabra de decir que estuvo materialmente o físicamente él presente al momento de que sea, sino que él con su poder que tenía permitía que se cuidaran sus rutas, que proteger las rutas de los demás narcotraficantes. El otro punto es que dicen ellos el peligro de fuga, que evidentemente al tener la capacidad, como bien lo dicen ellos, de poder tener las conexiones necesarias, porque como lo consideran un alto narcotraficante según ellos, se puede dar a la fuga. Entonces son los mismos presupuestos que en Honduras, o los mismos requisitos que en Honduras, o las mismas condiciones que en Honduras, que lo establece el Código Procesal Penal, y todos los abogados penalistas lo saben, son los mismos presupuestos que alegan en las audiencias de declaración de imputado. Lógicamente, aun y cuando puede ser el peor delito en Estados Unidos, usted tiene derecho a pedir una fianza. Allá en Estados Unidos no está vedado, no existe un catálogo como existía aquí, o hay una cierta restricción para que cada juez pueda decir sí o no, porque X delito no conlleva otorgar una fianza. Todos los delitos pueden ser objeto de tener una fianza. El asunto es que, aparte de decir que las fianzas son enormes, están todos esos presupuestos que los considera el juez, y es muy difícil casi nulo, por decirlo así, que se lo otorguen, por la categoría de imputado. Y la otra situación que decía el abogado Juan Carlos Cantillano es muy importante. Honduras tiene un antes y un después. Aquí sigue lo que ha venido pregonando los últimos días el expresidente Zelaya, que volvamos a un Estado de Derecho. Tenemos una investigación muy mala aquí. Aquí existen situaciones o funcionarios, operadores de justicia, que por generar protagonismo se llevan de encuentro familias enteras. Se llevan personas a juzgamiento y magnifican aquellas cantidades de años que piden, formalizan acusaciones por sendos delitos. Cuando usted va al acervo probatorio de la comunidad probatoria, no tienen absolutamente nada, Juan Carlos, y usted lo ha visto, lo hemos visto en la mayoría de juicios, porque la investigación aquí es prácticamente nula. Es muy raro, creo que ahora la DPI está profundizando en delitos comunes, en delitos de homicidio, asesinato, pero tenemos aquí delitos investigados, por ejemplo, en lavado de activos, que solo con el hecho de que usted tenga un vehículo que cueste más de $10,000, usted ya es considerado como lavador de dinero. Y simple y sencillamente la obligación como policía es que usted investigue, porque según el fiscal, o el agente, no el fiscal, el agente que lo está investigando, es que presume que su vehículo no tiene una causa de justificación legal y dice que proviene de actividades ilícitas como el narcotráfico. Si usted tiene una investigación que yo este carro lo compré vendiendo droga, lo más lógico es que usted me investigue que efectivamente yo, de producto de vender droga, compré este vehículo. Producto de vender armas, compré este vehículo. Pero aquí solo se van con lo que cuesta el vehículo, lo que cuesta la casa, lo que cuesta un viaje. Y usted ya se lo llevan al juez y le dice, este muchacho es lavador. Entonces, esas cosas... Por un viaje te vas en la charla. No, ¿cuánto dije? Ellos calculan y dicen, este muchacho se fue, pagó el viaje de sus hijos y gastó mínimo $10,000 o $15,000, es lavador. No tiene una causa de justificación. La Constitución de la República dice que
que todas las personas somos inocentes mientras no demuestren lo contrario. ¿Y quién demuestra lo contrario? Pues la Fiscalía. Y no dice el licenciado Raúl, excepto en lavado de activos, donde usted tiene que demostrarle que su vehículo lo compró lícitamente. Es una obligación. La carga de la prueba. Ahí estaban con una... Ojo a los diputados, yo les digo a los diputados que en su momento que crearon este tipo de leyes arbitrarias después del golpe de Estado, hay que tener mucho cuidado y no hay que dejarse llevar por el lenguaje que algunos fiscales están diciendo que le cercenaron la investigación para el lavado de activos. Eso es falso. Usted investigue si esta persona tiene su casa producto de vender droga, de vender armas, pero investíguelo. No simplemente le vaya a decir usted tiene esta casa porque considera a un agente que esa casa es producto de la venta de droga, el tráfico de personas, tráfico de armas, etcétera. Aquí no se presume que usted, su bien es ilícito, como lo habla la ley de privación de dominio, que es una ley nefasta. Todo este tipo de leyes fueron creadas en esta época, como lo dice el expresidente Zelaya, violentando los principios de inocencia, violentando el Estado de Derecho, y eso es lo que aspiramos, que esa investigación vaya encaminada a determinar claramente que si una persona es traficante de drogas o traficante de armas, producto de esa actividad ilícita, tiene un bien, pero no como ahora, que solo le van a sumar lo que usted tiene inscrito en el IP, los movimientos bancarios. Óigame, tenemos juicios con declaraciones del azar. ¿Cómo usted va a tener un juicio de lavado de activos con las declaraciones del azar? Si usted lo que tiene que acreditar en el tribunal, que lo ponen a los abogados, el origen y la destinación. Eso es todo. Si usted tiene un problema porque la declaración de impuestos no le coincide con lo que usted gasta, eso se llama defraudación fiscal, no se llama lavado de activos, porque si usted pone como parámetro la declaración fiscal en todos los casos, aquí tuviéramos más de 500.000 personas presas en las cárceles de Támara. El 80% ¿Por qué? de la población. Sí, el 80% de la población, pero ver que... ¿Ocuparíamos el estadio Francisco Morazán? No faltaría, Raúl. Faltaría Los más estadios. No faltaría. Y el asunto es que dice el fiscal, es que la declaración no le coincide con su movimiento bancario, pues es lavado. Yo creo que no hay un hondureño que le coincida, con toda honestidad, los aspectos tributarios con relación a lo que... Ni a un funcionario. Por diversas circunstancias, no necesariamente... En primer término tiene que ser defraudación, pero no necesariamente para tiene que empezar ser... por el orden. Exacto, Hay porque que no hay un orden, no hay una cultura. Para eso. No, y la otra cosa... Y Comenzando por los mismos fiscales. Este es un buen punto, fíjese, Juan Carlos. La vez pasada presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la reforma del decreto 93-2021, creo que es, porque decía que el Tratado de Palermo decía que los países, óigame bien lo que dice ese recurso de inconstitucionalidad presentado por la Fiscalía del Ministerio Público. El tratado, dice, la Convención de Viena a través del Tratado de Palermo considera que algunos estados podrían revertir la carga de la prueba. Ok, algunos estados, pero ¿qué estados? Finlandia, Suiza, Noruega, o sea, pero Honduras, que estamos abajo, óigame bien, abajo de países africanos en cuanto a percepción de impartición de justicia. Y entonces, esto es para una cultura que lleva anotado hasta una Coca-Cola que se toma. Yo me he fijado en norteamericanos, en europeos, que cuando van a un bar, cada uno paga lo que se toma. No como cuando uno va con Raúl, que Raúl lo lleva a un restaurante, un bar, paga la cuenta. Pues. Entonces, es totalmente diferente. Entre ese ciclo, grupo de amigos, cada quien saca su tarjetita y le dan su cuenta. Entonces, hasta en eso son ordenados. Y aquí pretenden, en ese recurso que presentó la Fiscalía, que nos comparemos con Suiza. Que podamos revertir la carga de la prueba. Óigame, se imagina usted todos los cafetaleros presos en tierra adentro, porque solo utilizan algo tan efectivo. sencillo, Raúl. ¿Cuántos millones, y esa es una realidad, cuántos millones no se mueven a diario simplemente aquí en el mercado de las Américas o en el mercado del Dandy de San Pedro Sula? El mayoreo. Se manejan efectivo desde las 4 o 5 de la mañana, ahí se paga y se compra en efectivo. Sí, billete. A las 10 de la mañana ahí están circulando cualquier cantidad de millones de lempiras. Me dice un empresario amigo, preguntarle si Jo firmó su captura al firmar el acuerdo de extradición de una forma tan amplia como lo hizo. Recomendaría al Congreso hoy revisar ese convenio porque los que se van solo van a incriminar a todas las autoridades hondureñas, desde presidentes hasta alcaldes militares,
¿Por qué Colombia y México tienen convenios más restrictivos que el de Honduras y el resto de Centroamérica no tiene? Esa pregunta es tan fácil. Mira, y me dice, es un empresario fuerte que tiene billete, ¿no? Raúl, a mí nunca me has invitado a un bar. Más bien, mándame algo. Ajá, la pregunta. Eso es tan fácil, Colombia y México. ¿Cuáles son los intereses de México en Colombia? Fíjese que ocurrió un caso en México, que detuvieron si usted recuerda, Cienfuegos, y que era un general que no era el general de Manuel de Jesús López Obrador, era el general de Peña Nieto. Lo dobló, ¿eh? 24 horas le dio el presidente de México a los Estados Unidos para que le devolvieran su general. Porque ¿cómo es posible que el general supuestamente bajo un convenio estuviera involucrado en actividades de narcotráfico y no le informen al que tiene el otro convenio por el principio de reciprocidad? O sea, ¿y Honduras? ¿En qué nivel está con México? ¿Usted cree que le dice aquí el presidente de Honduras, me mandan a Juan Orlando Hernández y no ahorita en este momento? Ayer hablé con un alto funcionario del Estado y me dijo, no, Raúl, aquí estamos organizados. Mírenme, allá en aquellos tiempos secuestraron a Mata, esos gringos se lo llevaron. Después vinieron y sacaron los chafas a Mel, los fueron a tirar ahí al aeropuerto Juan Santa María y los gringos decían aquí, pobrecito, pero decían, no, pues no va a volver. Y ahora llegan a Juan Orlando. Lo que vos decís. Es que ese es un tema que yo siempre, yo creo que nosotros lo discutimos. Aquí hay otro tema más allá, y yo creo que cuando entrevistaron al presidente del Congreso, él hablaba de situaciones políticas y geopolíticas. Hablaba también, creo que el fiscal de los Estados Unidos hablaba de temas políticos y geopolíticos también. El golpe contundente que ha dado Estados Unidos con esta extradición es un mensaje a la comunidad latinoamericana que está viendo para otro lado y diciéndole, aquí el que manda somos nosotros. No, sí, cuando aparecen los tres ayer. Es un mensaje para El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Todos esos factores, todos esos aspectos. Es lo que nosotros le llamamos técnicamente en juicio, son factores exógenos que de una u otra forma influyen en el ánimo de cualquier persona que va a ser, que está por juzgar, ya sea un juez o un jurado. Toda esta temática, cómo se dio, comenzando aquí desde la forma en cómo que hasta se estaban haciendo previo al hecho concreto de la extradición como tal, se estaban haciendo unos supuestos simulacros, que de una u otra forma son hechos nunca vistos y definitivamente, aún con toda la inexperiencia que uno puede tener en materia de seguridad en esos hechos concretos, yo no creo que fuera necesario hacer un simulacro para trasladar a una persona que va a ser entregada al gobierno y la otra situación definitivamente, pero de una u otra forma, esos factores son los que influyen desde ahorita, como se dio el hecho de la entrega a cualquier persona que va a juzgar a Juan Orlando allá. Y definitivamente eso es por eso fatal. Decía yo, como familia, analizar todos esos factores exógenos. No necesariamente tenés que ser un abogado para analizar ese tipo de factores exógenos. Y esos factores exógenos están desde el momento, es más, antes que fueran las elecciones. Sí. Y después esos factores se convirtieron más fuertes después de las elecciones. Veíamos una congresista de los Estados Unidos y varios congresistas esperando, presionando y presionando. Sí, presionando, y tal vez no solamente ella, porque habían otros que tiraban la piedra y escondían la mano, pero el punto era de que esos factores exógenos se van a transmitir al momento del juicio. Le van a decir al tribunal o al juez, mire cómo lo consideraba el propio Honduras, o sea, su propio país, porque le tenía miedo y utilizó, imagínense, 800 efectivos, dice que movilizaron para una acción de esta. O sea, lo llevaron como que si fuera la peor persona del mundo. Yo me reí ayer porque, y de una u otra forma hay que relacionarlo. Ahorita hay un problema de invasión de tierras en el sector de la UAN. Sí, ya digo. Que eso ya está por topar. Y la posición a veces, incluso de la policía y el Ministerio de Seguridad, es que no hay suficiente logística ni efectivos como para poder. Yo creo que con la cuarta parte de toda la logística y el personal que se utilizó para esos simulacros y para la entrega
de Juan Orlando a las autoridades norteamericanas, con la cuarta parte se puede solventar el problema de los desalojos en el Aguán. Entonces, todos esos aspectos, Raúl y Marlon, yo creo que son importantes de una u otra forma valorarlos. E incluso nosotros lo vivimos aquí en los supuestos y famosos casos de alto impacto que le llama la Fiscalía, desde la forma en cómo se da la captura de ciertos ciudadanos, la forma como se expone y cómo incluso los famosos comunicados del Ministerio Público y la posición que se fija frente a la sociedad y cómo se expone a ese ciudadano. Desde ahí, ya como abogado y como defensa, uno prácticamente ve minimizadas las posibilidades de que ese ciudadano pueda ser escuchado, por lo menos en libertad. Porque el trato es totalmente diferente. Ponen como prácticamente que es culpable. Amplíenme esto ya que tenemos la toma, poner otra vez la toma de apoyo. Esto fue en el Departamento de Justicia, el fiscal de Nueva York tuvo que volar a Washington y el fiscal ahí dijo, yo recuerdo una vez estaba con el amigo mutuo Marlon Jesús Torres, cuando salió de los Cachiros, que salió así, parecido, y que los declararon una organización criminal peligrosa. Obama, tal vez también. Sí, en ese momento le dije a Jesús, mira, van a llevarse a media humanidad aquí, le dije. Porque salió hasta el gobierno de Obama, sus máximas autoridades, salió la fiscal de aquel entonces, o el fiscal. Y ahí está, mire, Departamento de Justicia en Washington. Y el fiscal, la de la DEA, el fiscal de Nueva York. Y como hemos dicho siempre que esto va a tener un efecto dominó. Eso, ahí iba. La puerta que se acaba de abrir ahorita es extremadamente grande para que quepan cualquier cantidad de personas, definitivamente, y eso ya marca. Pero Raúl, una nueva etapa. todo esto que pasa, a mí no me vengan a decir como abogado que los honorables diputados de aquel momento nunca habían visto un juicio federal. No sabían cómo era la temática de los juicios federales, que los juicios federales no son de conciencia. Los juicios únicos que prácticamente se convierten de conciencia es cuando involucran el tema de racismo en Estados Unidos. Sí. Ya hay una parte... Ya un aspecto más profundo. Sí, más profundo. Que tienen más cuidado al momento de hacer la mira eso valoración. en los juicios estatales, en los juicios federales. Raúl, del 100% que ha ido a juicios, peor siendo extranjero y hondureño, ninguno ha sido absuelto. Para ninguno. que, Marlon, ahí, y para que el pueblo lo entienda también cuando uno habla de lo que son juicios de conciencia, y que se puede ejemplificar de esta forma, aquí para que un juez emita una sentencia, debe ir lo que nosotros le llamamos debidamente motivada, y que es un requisito procesal lo que es la motivación. ¿Y qué es la motivación? El hecho de decir de una manera precisa qué fue lo que lo llevó a concluir sobre el grado de culpabilidad o no de una persona que está siendo juzgada. Allá, los juicios de conciencia, incluso es un tema que lo ha tratado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que cuestionan eso, que en ese tipo de juicios de conciencia prácticamente es inexistente la motivación. No solamente el hecho de que yo crea que esa persona es culpable, no necesito ni siquiera justificar, sino que eso creo como jurado y yo lo declaro culpable. No, y esa es la gran desventaja. Si usted se ha fijado, Juan Carlos, las sentencias en Estados Unidos, Raúl, son formularios. Sí. Parecen formularios donde se llena y se declaró culpable por el gran jurado. Por la ausencia de motivación. Delito, porque fue condenado. Ahí no van a poner una relación sucinta de hechos. No fue la valoración del jurado, por qué llegó a la conclusión de que ahí simplemente no necesitan convencer a nadie el por qué llegaron a esa conclusión. O sea, por eso es que es muy difícil que las apelaciones puedan ser revocadas, más que todo se dan en situaciones como tecnológicas, del ADN, de videos, bien puntuales, pero son muy raras situaciones. La ventaja de Estados Unidos, Raúl, es que las condenas no simplemente están escritas en piedra. Exacto. O sea, hay un margen de... Usted puede ponerle una cadena perpetua a alguien, ¿ok? Ya condenado, aun y cuando sea declarado culpable, aunque haya llegado a una negociación. Tony Hernández. Por ejemplo, pero si en ese ínter Tony Hernández tiene información o decide colaborar con el gobierno. Y es convincente. Y que esa colaboración le permite llegar a finalizar o una investigación de un caso que tenga mayor impacto que el de él, esas personas a veces solo están 5 o 6 años presos. ¿Por qué? Porque su aporte como una persona que declara para que pueda ayudar a la investigación y que esa declaración tenga que coincidir con elementos de prueba a futuro, que me da tanta
me da mucho que pensar el hecho que es a futuro sí se corrobora la información que dio el preso, pero antes del juicio cualquiera podría declarar sin corroborar la información, porque es muy difícil decir que un delito de conspiración podás comprobar el hecho de que efectivamente, por ejemplo, el Chapo Guzmán le dio $1 millón, si no tenés una fotografía, si no dice cómo, cuándo, dónde, que eso es lo que se mira aquí. Algo como parecido a lo que nosotros le llamamos ese sistema de indicios, claro. Pero nosotros incluso somos, nuestro sistema es más riguroso en cuanto de que no solamente un indicio tiene que ser necesario como para absolver o para condenar en este caso, sino que tiene que haber una concatenación y una idea clara y todo, que no es lo mismo allá ni tan rígido allá. Por ejemplo, en Estados Unidos el indicio prácticamente se va al final del juicio con un mero indicio, y ese indicio se concreta en la, puede ser determinante en la conclusión que hace el fiscal ante el jurado, ante las imágenes que ponen de personas muertas, de personas que trafican con armas, de las grandes cantidades de drogas, de personas que drogadas se fueron a estrellar en un vehículo y mataron tantas personas, o que una persona drogada tomó un fusil y mató X personas, por eso son de conciencia. Aquí un indicio es simplemente un indicio, y queda un indicio por el hecho de decir una declaración es un indicio si no se concatena con otro medio de prueba para que pueda para convertirse en plena prueba. Pero esas son situaciones que no creo que en el juicio, y lo dudo yo con todo esto que ha pasado, que los abogados de Juan Orlando Hernández, Raúl, lleguen a la convicción de someterse a un juicio. Está muy difícil con todo lo que ha hecho el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y hay otro punto muy importante, las investigaciones. ¿Cuáles son los medios de prueba materiales que tienen las investigaciones en ese juicio de Juan Orlando? Ninguno. No hay prueba material en ese juicio. No es como aquí, como lo decía el abogado Juan Carlos, que por ejemplo usted no puede condenar o acusar a una persona por portación ilegal de armas o tenencia de armas si usted no tiene el arma. Y aun y cuando tiene el arma, usted tiene que hacerle un peritaje al arma para determinar si el arma funciona o no. Pero si usted se fija en la acusación de Juan Orlando, le ponen el hecho del uso de ametralladoras o de armas destructivas, y esa es una pena. Materialmente quizás nunca se dio. No, porque el presidente no necesitaba andar un arma, sino que lo andaban son las personas que estaban autorizadas, que eran los de la Guardia de Honor. Pero ese es un delito que lo señalan, y yo le digo que al final se va a juicio, aun y cuando no tengan las armas, no tengan dictámenes, lo van a condenar si se va a juicio. Yo no sé si ustedes se lo han preguntado, pero agarrarle $1 millón al Chapo Guzmán. No sé. Ayer alguien me contaba que la defensa de Juan Orlando ahora contrató a un dominicano que lo atacaba, y que el dominicano ahora está poniendo en ojos TikTok, que le encanta a la gente, que dónde están los gringos que condecoraban a Juan Orlando, que esa va a ser parte de la defensa, que quienes acusan a Juan Orlando, delincuentes, y que van a llamar a declarar a los gringos que condecoraban a Juan Orlando por su lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, perdón. Fíjese que... ¿Qué piensa de eso? Yo le digo algo, y siempre lo he dicho, de que desde el momento de que Estados Unidos dice que tiene una investigación desde hace 10, 12 años, 13 años en contra del expresidente, nos damos cuenta de dos cosas. Uno, que Estados Unidos no es amigo de nadie. Dos, que lo que juega Estados Unidos son intereses. Y me pregunto, si Juan Orlando hubiese sido ese narcotraficante o esa persona desde hace más de 10, los Rivera Maradiaga declararon antes de que fuera presidente, digamos que cuando él fue presidente, en el 2014, los cachiros ya habían declarado. Entonces mi pregunta es, ¿por qué lo dejaron ser presidente? Uno. Segundo, ¿por qué lo dejaron quitar magistrados de la Sala Constitucional? En El Salvador quitaron el presidente actual, los magistrados de la Sala Constitucional, y ya no hay relaciones con Estados Unidos. Pero aquí lo dejaron. Esas personas que lo condecoraron, lo dejaron actuar. Segundo, reelección. Eso era un tema, pero... ahí. Era un tema... Ayer, esas autoridades de Estados Unidos que salen al mundo, porque como dice el abogado Duarte, y salen al mundo a decirle a los presidentes de Latinoamérica y del mundo, miren, ahí van a quedar ustedes. Pero ayer los mismos gringos dicen que Juan Orlando hizo fraude.
Sí, pero después de las elecciones Sí. del 2017 estaba la... No, yo le hablé a Mel Zelaya. Si Mel, saludos a Mel si nos está viendo. Yo le hablé a Mel cuando llegó la Fulton, porque un reportero me dijo, Raúl, está entrando el embajador. Entonces, Mel, ya perdieron, Leo, está la Fulton. Y la Fulton, No, se, y fue, la posición la después. Fulton se fue a parar al par de Atrás. David Matamoros. Ah, sí, a la se par. puso a la Sí, par. a la par. Y yo le dije, mira, Mel, Ya está. esto ya está. Ajá, y ayer salen diciendo los gringos de que hizo fraude. que compró los votos. Sí, que hizo Con fraude. el dinero que le dieron. Ahí dijo, con ese pisto el narcotráfico compró votos y hizo fraude. ¿Y quién avaló las elecciones? Los gringos. Entonces son cuestiones de intereses. Y por eso es que al escuchar las declaraciones del propio presidente del Congreso y también de Rafa Sarmiento, saludos a Rafa Sarmiento, Rafa bien dice, tenemos que buscar nosotros una independencia de juzgar nuestros propios hondureños. Yo nunca me he imaginado, por ejemplo, aquí en Honduras, quien maneja a veces la política y quiere manejar la política, lo dudo mucho con este gobierno, siempre son con imposiciones o mensajes ocultos, Raúl, que le dice cómo debería a quién debe de poner en X secretaría, porque mandan los listados de personas porque piden los listados de quiénes son los que son secretarios de seguridad, quiénes son el procurador general, y si ellos les dicen que estos no... No, entonces, lo primero que piden los gringos cuando llega un presidente de Honduras, lo hacen con educación, hay que aceptar eso. ¿Ah? Le preguntan así, con cuidado, y a mí me consta, si yo recibí una lista una vez, cuando yo fui secretario del presidente, ¿a quién va a ser el canciller? ¿Y quién va a ser el ministro de seguridad? Es lo primero que preguntan los gringos. Poneme ahí algo que sacó Chano ayer en el canal Amigo, en Cubo TV. Miren lo que dijo este Ángel Martínez. Quitarlo de la entrevista. Ángel Martínez, detective, dijo ayer en Cubo Chano, quieren que Tony declare en contra de Jo. Ajá. Mira, por ponerme los abogados, les vi la cara. Ajá. Es una situación, imagínense, si fuera cierto esto, ya esto se convierte en un circo, ya más, o sea, Bueno, ya como nos agarran como... Ya es un circo. Ya es un circo. Sí. Bueno, hay una cuestión bien importante también y que no la podemos dejar por un lado. Ahorita estamos haciendo un análisis en cuanto a las posibilidades que podría tener desde el punto de vista práctico Juan Orlando en cuanto a su defensa, ¿va? Por todas las condiciones y la forma en cómo se ha manejado todo lo que es el tema, tanto a nivel de Honduras como incluso a nivel de Estados Unidos, en donde se han marcado algunas pautas que nunca se habían dado en otro tipo de casos, ¿va? Y el hecho de que salga el fiscal general declarando, que se traslade a Washington, que salga directamente la administradora de la DEA y prácticamente sentando las pautas de lo que va a ser un juicio y de lo que va a ser una posible condena. Entonces todos esos aspectos nosotros los vemos ya como prácticamente que la cosa ya está finiquitada y que el juicio solo va a ser un simple procedimiento y justificación para llegar al fin, que es la condena, ¿no? Y que no le vemos posibilidades. Pero también de una u otra forma, en este tipo de circunstancias, que si lo vemos no podemos ver que hay otros factores también que pueden influir en las decisiones en este proceso. Y el día de mañana quizás nos pueda causar sorpresa también de que también los hechos al final no se den como lo estamos analizando o lo esperemos ahorita. Quizás tengamos una sorpresa que no es la cadena perpetua o no es tantos años, sino que al final... ¿Usted cree que Juan Orlando va a volver algún día a Honduras? Es que ese es el punto que quiero llegar ahorita. Pero De una u otra pregunta, ¿usted cree que va a volver Juan Orlando? las posibilidades están y definitivamente sorpresas nos podemos encontrar, definitivamente. Aunque usted no me lo crea, yo tengo un análisis de esa entrevista. ¿Por qué contrataron a...? Mire, la presión que está haciendo, ojo, no es el departamento, por decirlo así, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que hizo esa conferencia. Sí, no. Esa es la parte acusadora. La parte de los Estados acusadora, Unidos. es todo el organismo acusador. Entonces, todo el aparato yo veo acusador. este punto de vista, ¿por qué contrataron a este señor? Le voy a decir por qué, Raúl. Porque en el juicio van a poner en evidencia todo lo que estamos hablando ahorita. O sea, van a tratar de llevar el juicio, si los abogados están pensando en esto, el juicio a las personas que formaban parte del Departamento de Estado o de las personas encargadas de la investigación que acuerparon a Juan y nunca dijeron nada tampoco. Entonces creo que pienso yo, esa es una manera muy particular de pensar,
que el hecho es que los federales están obligando o orillándolo a que mejor se vaya y acepte los cargos o que se vaya a una negociación. Porque si se va a juicio, ojo con esto, si se va a juicio, se va a exponer lo que dice este dominicano que dice usted. Van a exponer a Fulton diciendo, ¿cómo es que compró los votos si Estados Unidos estaba a la par de él? Atrás. ¿Cómo es que este señor estaba siendo un narcotraficante a alta escala desde hace 15 años y lo avalaron como presidente del Congreso? No, voy a hacer la pausa y ese es un punto. Para reforzar ese punto, ahí tengo unas fotos para reforzar el punto de Marlon Duarte. Aquí me escribe otra persona. Dígale al abogado Duarte, bien. Pero aquí me escribía alguien. Aquí está. Raúl, no confundamos la amistad con la responsabilidad institucional de Estados Unidos. La amistad termina cuando la responsabilidad institucional comienza, dice Alec Mejía. Dígale al abogado Marlon Duarte sobre el comentario de la amistad y ahora captura. Una pausa y seguimos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Antes de continuar hablando con los abogados Juan Carlos Sánchez Cantillano y Marlon Duarte, mis fuentes me dicen la famosa cárcel MCC Manhattan, donde estuvo el Chapo Guzmán y otras personalidades. Buscaste una foto del Chapo ahí para apoyar. Fue clausurada en octubre del 2021 debido a que estaba muy deteriorada. Y esto hay que corregir. Algunos periodistas hondureños que desconocen esto estaban diciendo ayer que ahí iban a meter a Juan Orlando. No, hombre. Esa cárcel fue clausurada en el 2021. Es la famosa cárcel MCC de Manhattan, donde ahí estuvo el Chapo Guzmán y otras personalidades, entre comillas, que fue clausurada en el 2021 debido a que está muy deteriorada. Hay que informarle a algunos periodistas hondureños que andan allá y no saben. También esta cárcel está ubicada contigua al edificio de la corte donde trabaja el juez Kevin Castell, el edificio Patrick Moynihan, ubicado en 500 Pearl Street, y ambos edificios están conectados con un túnel bajo la tierra, se conectan. Miren, ahí está el Chapo, que dicen que le dio $1 millón a Juan Orlando. Dicen, falta que se lo prueben. Debido al cierre, los reos han sido trasladados a la prisión MDC de Brooklyn, la cárcel donde estuvo también preso el expresidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas. Aclaremos eso. Juan Orlando es el segundo presidente hondureño, expresidente, que está preso en los Estados Unidos, porque primero estuvo Rafael Leonardo Callejas Romero, acusado por el FIFA gay, que Dios lo tenga en su gloria a Rafael Leonardo, muy simpático Callejas, sin ninguna duda. En esa misma cárcel está preso Freddy y Renan Nájera Montoya, los Cachiros, los hermanos de Leonel Rivera Maradiaga y Javier Heriberto Rivera Maradiaga. Bien, parte del informe que tengo. Me dice el empresario Héctor Turcios, lo felicito, Raúl, buen día, mi estimado, lo felicito por tener hoy a dos personas muy objetivos, muy profesionales y aporte igual, sin ningún apasionamiento. Qué bien, saludos. Gracias a don Héctor Turcios, empresario del norte del país. Poneme ahí también las fotos de Juan Orlando Hernández. ¿Cómo permiten? ¿Ya ahí lo consideran narcotraficante o no? Tenía 10 años, creo, según la investigación. Supuestamente en ese momento ya llevaba 10 años. Ya estaban las investigaciones prácticamente hechas. O sea, por eso es que a veces hay cosas que no comparto yo en el hecho de decir, esta persona está siendo investigada desde hace mucho tiempo. Entonces, si una persona de este alto calibre, ¿cómo lo dejan ser secretario de un Congreso, presidente del Congreso, presidente de la República? Y así de cerca con el presidente de Estados Unidos, con Trump. El clavo le va a reventar a Trump también esa foto. No, porque se lo van a poner en el juicio, si ese es el punto. Ajá. Se van a desviar. Si, yo estoy calculando el hecho de aun y cuando la estrategia cambie. Mire. Ahí entonces.
Pero ahí lo que va a pasar es que va a decir que era un gobierno republicano. Bueno, también debemos de ver que si Bueno, aquí en en el Honduras, caso de que Trump hubiera ganado también las cosas fueran totalmente diferentes. A eso, y no sé si a ustedes les han contado que llegaron y le dijeron, vaya, que pase, embajador de Honduras. 3 minutos tenerle y Trump. Mire, ve, allá en Honduras está Juan Orlando, que es el de nosotros, y Narrala, que es de aquel izquierdoso, Emel Zelaya. Ah, pues dejen a Juan Orlando. ¿Has oído, Jo? Sí, no, es que sí fue, pues. Es más, ¿Y que ríe? yo le voy a contar una anécdota. Fíjense que cuando fueron las elecciones y van ganando en la reelección, a mí me llama Yanni de Miami y me dice, Yanni. Saludos a Yanni, nos está viendo también. Me dice Yanni, Marlon ya ganó Salvador. Es pero cargada como a de las 6 necesidad. de la tarde. No, pues sí que eso Y fue un después hecho a las de- 8 me vuelve a llamar. Olvídese de eso. Ya hubo una reunión aquí en Estados Unidos y no van a permitir que... Ya que perdió Salvador. Ya perdió Ahora Salvador. después. Ya perdió Salvador. Me acuerdo que yo estaba le dije, ¿cómo es transmitiendo, eso? y yo estaba transmitiendo, me habla Yanni. Espérate, Yanni, me estoy transmitiendo. Le digo, ya te voy a Es que- hablar. y le digo, pero ¿cómo tanto así? No, hombre, No, que te quiero decir quién va a ser el que se- no, ellos no van a permitir eso. Y se empezó a caer el sistema, Por eso es paradójico lo que estábamos hablando anteriormente. Es decir, ¿cómo es posible que un narcotraficante de la categoría que lo están señalando ellos, a la par salga Fulton cuando declaran ganador a Juan Orlando Hernández en la reelección y días después digan que ese candidato que lo avaló Estados Unidos compró votos? Ahora, hay una cosa bien importante también y no podemos dejarla de lado también, y es el hecho de que, como sea, el sistema de administración Póngalo. de justicia en Estados Unidos es eso, un sistema de administración de justicia. Ahí. Y es totalmente, ok, y eso, a ese punto que quiero Ahí llegar. déjenlo. Las labores, las acciones y las posiciones del Ejecutivo, que están representadas en este caso por el expresidente Trump en aquel momento, definitivamente no tienen absolutamente nada que ver ni vinculaciones con lo que piensa el sistema de administración de justicia. Obviamente porque se trata de poderes totalmente independientes. O sea, Trump podía estar bajo esas circunstancias en plena armonía, en este caso, con lo que era un presidente de otro país en ese momento, sin perjuicio de lo que pensara la Fiscalía y el sistema de administración de justicia como tal de lo que es Estados Unidos. O sea, por esa separación que sí realmente se Por da ejemplo, el en mejor ese aliado país. que tenía en su momento en Centroamérica era Noriega y se lo llevaron. Así es. Gaddafi, por ejemplo, Sin problema. Saddam Hussein fue por mucho tiempo. O sea que el hecho de que el Mubarak, creo, de presidente- Egipto, o sea, tuviera el beneplácito y tuviera las relaciones no significaba que de una u otra forma el sistema de administración y de investigación no estuviera ahora, trabajando. pero lo en que le este compete. momento, Raúl, que estamos viviendo en cuestiones de geopolítica, que es el tema, porque lo van a querer desviar a este punto, Estados Unidos da un golpe contundente con este juicio. Para ellos, el hecho de presionarlo para que se declare culpable, esa es una manera, pero también no le significa que lo van a absolver. ¿Por qué? Sí, Porque, no, eso sí, no, el definitivamente. jurado que va ahí, no entiende ese tipo de situaciones. Simple y sencillamente vamos a la vida. Imagínese que usted como jurado le dicen cuando lo escogen. Mire, con 2, Otto Pérez lo metieron al mamo, Ese preso está en Guatemala. Y Juan Orlando ahora está preso en Estados Unidos. Y Obama muerto de la risa, digo. Mire, yo le decía... Sí, por eso no hay mucha incidencia. El hecho, para mí eso es un tema aparte. Las pero, investigaciones son abogado, otro tema. No, correcto, pero tomo lo que dice el abogado Duarte. Poneme esa foto. ¿Usted es defensora de Rodríguez Voto también? Claro. Claro. Ah, sí, oigan, con No, Obama. y si lo puedo, lo traigo a declarar. Sí, lo nombro. Porque también no debemos también el hecho de hacer un lado, un presidente es una de las personas más informadas en el país que le toca. Sí, lo que decía yo ayer. Es decir, si es la persona más informada, pues lógicamente si es informada, tiene información. ¿Y qué tipo de información tiene? Pero el punto es que, volviendo al punto de la geopolítica en torno al conocimiento del jurado, el jurado no entiende de ese tipo de situaciones. Sí, no. Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos. Y mire, le digo yo por qué, Raúl. Imagínese usted que cuando usted lo nombran como jurado, ya en propiedad, le dicen que usted representa los intereses de los ciudadanos de los Estados Unidos de Representa Norteamérica. al pueblo de los Usted le Estados dice, es el caso contra el pueblo contra Juan Orlando Hernández. O sea, ¿y quién es el pueblo el que lo va a juzgar? Mire, dice Lucía Zelaya, ustedes bien saben
que esa gente era infiltrada y la dejaron hacer para tener pruebas, creo yo. Yo más que todo, ante una pregunta que hay que definir entre la amistad e intereses, bueno, yo siempre he dicho, Estados Unidos no es amigo de nadie, ellos lo que tienen son intereses, y en política usted pasa de lo sublime a lo ridículo en menos de 24 horas, y usted se fijó en ese momento. Juan Orlando un día antes estaba bien, con su familia y todo eso, que declarando que eran personas que estaban dando una conspiración para poder vengarse, y al día siguiente lo detuvieron. Entonces, volviendo al tema de... Jorge Aguilar, disculpe, abogado. Buenos días, Raúl. Hay fotos de George Bush con Noriega e igual lo metieron preso. Es la presunción de inocencia. No es culpable hasta que lo sentencian. Yo con gusto leo todo lo que la gente dice. Ahí estaba el jefe del Comando Sur, me dice Kelly. Buen día, Raúl. Excelente programa, muy objetivo, excelentes expositores. El control del imperio es inconmensurable. Saludos cordiales a sus distinguidos panelistas que lo hacen muy bien. Hipólito Zúñiga del CID. Quiero darle chance a la gente, más un minuto. Buenos días, esa foto con Trump fue hace 2 años en el marco del convenio del País Seguro, que era estrategia de campaña de Trump, 2 menos 4 años. Maduro en Venezuela está pedido y catalogado narcotraficante y ahora están negociando por el asunto de escasez de petróleo por la necesidad de la guerra de Ucrania. Tiene razón, pero se comieron a Biden porque mandó un emisario que hablara con Maduro sobre eso del problema que tienen del petróleo. Y aquí, ahí te mandé una foto que está Trump con unas mujeres. En esa cárcel, en la misma cárcel está preso Freddy Nájera, Freddy Renán Nájera Montoya, Los Cachiros, David Leonel Maradiaga y Javier Heriberto Rivera Maradiaga. La distancia entre la prisión MDC de Brooklyn y el edificio de los juzgados federales es de 9 kilómetros y el recorrido toma 20 minutos. Cuando Juan Orlando vaya a audiencias, será transportado en un busito. Le van a colocar una faja café como la que bajó el de la DEA ayer. Ya voy a hablar de esa foto de las mujeres. De la faja de cuero y las chachas o aros de presión. En la cárcel MCC, Manhattan, también fue donde se ahorcó el rufián y proxeneto Jeffrey Stein, y esa fue otra de las razones por la cual fue cerrada. Ese rufián le conseguía jóvenes a Trump, al príncipe de Inglaterra, a Bill Gates y a otros famosos que les gustaban las hipotas, me dice mi fuente. Ahí se ahorcó. Pues le va a tomar a Juan Orlando 20 minutos, venga un busito y le va a poner las chachas con esa faja de cuero que bajó uno de los de la DEA ayer. Eso es lo que le van a poner, para que estén informados. Yo visité esa cárcel de Brooklyn, Raúl. Bueno, ahí por ejemplo los abogados, él puede tener inclusive la visita de abogados hondureños, porque me imagino que los abogados hondureños van a colaborar en cualquier tipo de documentación de obtener esa información aquí en Honduras. Y creo que tendrían que venir a Honduras también para recabar esa información si en un dado caso decide irse a juicio. La cárcel consiste en que ahí el área de visita es por grupos. Solo la visita legal puede hacerla en cualquier momento, pero si no le toca en ese momento a su grupo, pues no puede bajar. Si es legal, sí lo puede hacer, pero no lo puede hacer si otra persona que está declarando en contra de él en ese mismo momento va a bajar a tener una visita legal, pues en ese momento no puede bajarlo. Y el hecho de visitar a una persona, por ejemplo, ellos tienen lo que le dicen los paralegales, que son como los asistentes de los abogados, que es la persona que más va, esa persona va todos los días. El hecho de solicitarlo y bajarlo a esa zona, que son unas bancas que caben varias personas, y alrededor de esas bancas hay unas cabinas que solo los pueden utilizar los abogados, pero solo el hecho de que baje es un aliciente más, porque creo que son 3x3. Respira un poco más. Claro, y eso es para ellos importante. Ahí hay unas máquinas que usted mete dólares o monedas y le da comida. O sea, se llaman de abastecimiento de churros, refrescos y lo que usted pueda comprar, pero no puede llevar más de $25 el que lo visite. ¿Eso es la cárcel, hermano? Sí. No, esa no es. El edificio de Brooklyn está compuesto por 2 unidades grandes, que se parece que está enfrente, y tiene un parqueo amplio enfrente, abierto para todas las visitas. Y la entrada tiene cualquier mecanismo de seguridad increíble, tiene para que usted le revisen los objetos metálicos, como una aduana de un aeropuerto.
Me Es dice igual. el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, estimado Raúl, felicitar al abogado Marlon Duarte y al abogado Cantillano por ese análisis ponderado. Solo hay que conocer el pasado para entender presente, pero la gran oportunidad de reconstruir la credibilidad de todo el sistema de justicia de Honduras, es decir, policía, fiscalía, Corte Suprema de Justicia. Y me dice una televidente también, serían tan amables los abogados, los quiero escuchar, que hablen sobre el jurado para saber quiénes podrían ser los que van a enjuiciar al expresidente Juan Orlando Hernández, hoy preso en Estados Unidos. Como lo decía Marlon, bueno, ahorita precisamente después de la audiencia viene precisamente la escogencia. Si no se dan los Si no se aspectos declara como para culpable. una posible aceptación de culpabilidad, obviamente el procedimiento a seguir sería la escogencia del jurado, en donde participa tanto el ente acusador, en este caso la Fiscalía, como también tiene oportunidad la defensa para poder escoger los ciudadanos, incluso de toda la nómina, incluso que se presenta por parte de las personas que integran lo que es el jurado, ambas partes, incluso la defensa, puede hacer impugnaciones con relación a las personas, porque obviamente se conoce su trayectoria y obviamente, incluso se da aquí, a veces cuando uno va a un juicio, uno lo primero que se pregunta en qué sala o qué jueces van a conocer determinado caso, y en función de eso más o menos uno ya tiene una idea de cómo piensa un juez, si es garantista, si es esto, y en función de eso también diseña las estrategias de defensa. También obviamente el jurado, por ejemplo, una persona que está siendo, por decir algo, acusado de una violación, obviamente si se da cuenta la defensa de que dentro del jurado está una persona que fue sujeto de una violación, obviamente ese testigo, ese miembro del jurado tiene que impugnar. O un familiar, por ejemplo. O un familiar, por ejemplo. Entonces, la escogencia del jurado es básicamente eso, escoger las personas más idóneas desde la perspectiva de la parte acusadora y la defensa, que de una u otra forma, bajo la idea y el concepto que se tenga de defensa, en este caso de los abogados defensores, le podrían no ayudar, pero podrían tener la posibilidad de entrar un poquito más a la conciencia de esa persona para poder sopesar, en este caso, lo que podría ser un fallo. Cada quien tiene derecho a escoger un determinado, la mitad del jurado. La mitad del jurado, sí. Pero también puede oponerse a la escogencia del que hizo el fiscal, y el fiscal puede oponerse de la escogencia del jurado que hizo la defensa. Yo he visto eso en las películas. Es más, le voy a contar algo. Bueno, hay abogados, hay cuerpos de abogados, Eso de le iba a bufete, contar, que eso es, su especialidad es eso escoger es jurado. carísimo. Un juicio de esta naturaleza, hay bufetes que cobran 4 o 5 millones de dólares cuando miran que este tipo, la magnitud de este caso. O sea, los abogados en Estados Unidos piensan que Juan Orlando mínimo lleva ya 50 millones de dólares para su defensa. Bueno, ese es el pensamiento Por de eso él. es que no era viable participar en la supuesta defensa, que es de aquí, porque desde el punto de vista económico no. Si ayer las autoridades de Estados Unidos dicen que agarró billones de dólares. Claro, ¿qué piensa el ¿Qué abogado? piensa el abogado? Ajá, y en Estados Unidos el juez autoriza del dinero que supuestamente puede tener, mal habido o no, que por parte de ese dinero vaya para la defensa. Y ahí se convierte ya en dinero lícito, que es paradójico. O sea, el dinero que pudo haber obtenido de manera ilegal se convierte en lícito para ponerlo a disposición de la defensa. Y desde la perspectiva del derecho, lógico, porque la presunción de inocencia, obviamente. Y la otra Se es agarra de ahí, de la presunción de inocencia para que... y el derecho a la defensa que tiene, de tener una buena defensa. Por eso, que el que va a ser juzgado pueda agarrar ese billete. Claro, y es permitido legalmente. El otro punto es el siguiente. Volvemos a la escogencia del jurado. Únicamente habrá jurado si Jo decide ir a juicio. Ir a juicio. El Totalmente. jurado es seleccionado el primer día antes de que inicie el juicio oral y público y está integrado por 12 personas más unos 3 o 6 suplentes. En Estados Unidos el 90% de los imputados se declaran culpables, únicamente un 10% va a juicio y de esos 9 de cada 10 pierden. Por tanto, la posibilidad de ganar un juicio federal de este tipo es de 1%. Yo me voy más allá, no es que lo pierde, o sea que de todos los delitos que los acusan, posiblemente por uno. Los federales, es que mire, la gente debe de entender, el pueblo hondureño debe entender que el poder de los Estados Unidos se manifiesta a través de las instituciones federales. ¿Cuáles son las instituciones federales? En primer lugar, las cortes federales, fiscales federales, jueces federales, La policía federal. la policía federal, el FBI, la DEA, la NASA,
el ejército de los Estados Unidos. Esas son las instituciones donde Estados Unidos expone al mundo cuál es el poderío federal que tiene. Así es. No estamos hablando de la policía. Es lo que representa la nación. Claro, entonces lógicamente al tener usted la nación en contra suya, es el hecho de que usted prácticamente son crónicas de una muerte anunciada. Si José declara culpable de las audiencias, únicamente estará el juez Kevin Castell y los fiscales y la defensa y la audiencia. Y aquí me dice también Ramón Custodio Hijo: estimado amigo Raúl, saludos a tus invitados. Si bien es cierto que José tomó fotos con presidentes de Estados Unidos, pero nunca fue invitado a la Casa Blanca, a Black House huéspedes de la Casa Blanca. De hecho, el último invitado fue el presidente Manuel Zelaya Rosales. Tú y yo estuvimos ahí. De 15 a 30 millones de dólares le costaría la defensa al expresidente Juan Orlando Hernández. La pregunta es, ¿de dónde saldrá ese dinero? Se ha preguntado Roberto Argüello, banquero y analista en Estados Unidos. Bueno, y la otra situación es, en cuanto a esa pregunta, ¿de dónde saldrá el dinero? Entonces vamos a ver cuánto sería la de la fianza, de dónde saldría una fianza en un momento. Yo lo dudo mucho que le otorgue un Entonces hay que contestar primero la pregunta, ¿y dónde está el dinero? La que se ha venido haciendo aquí en el país, ¿no? El punto más importante es este, Raúl. Mañana él puede declararse no culpable. Ok, pero eso no le indica a usted que va a ir a juicio. Exacto. Ojo. Porque entra todavía un proceso. Usted entra Un acuerdo. Eso Proceso de negociación. Lo lógico, el 100% de todos los que han ido a la primera audiencia no lo hacen. Se declaran no culpables. Esto que me dice mi fuente aquí, Marlon, está y abogado Cantillano, Sánchez Castellano. En Estados Unidos el 90% de los imputados se declara culpable, únicamente un 10% se va a juicio, y de esos 9, de cada 10 pierden. Por tanto, la posibilidad de ganar en juicio federal es de este tipo es de 1%. Si José declara culpable en las audiencias, únicamente estarán el juez Kevin Castell, los fiscales y la defensa y la audiencia. Ojo, pero ahí todo ese tipo de negociaciones, todo ese tipo de acuerdos que se puede llegar con la fiscalía, van supervisados por el juez. Si el juez no le parece o mira que hay algo ilegal, inclusive en contra del propio acusado, él deniega esos acuerdos. Él lo podría hacer y es porque a mí me ha instruido el amigo de que efectivamente por ejemplo, si usted viene y un fiscal federal, el amigo Yanni me manifestó que cuando a él le retiraron los cargos de lavado, porque aquí siempre andan diciendo que Yanni fue condenado por lavado, y eso es mentira. El lavado de activos es un delito bastante fuerte en Estados Unidos. Cuando a Yanni le retiraron todos los cargos, que fue por el hecho que fue extraditado, que estaba solicitando en extradición, resulta ser que a Yanni no lo condenaron por ningún delito porque lo estaba solicitado en extradición, lo condenaron por un delito culposo que ni siquiera está en el catálogo. Pero el juez, al ver que efectivamente se había comprobado que Yanni no había participado en ningún tipo de lavado de dinero, propiamente dicho, como el doloso, como un delito doloso, pues él autorizó que se retiraran los cargos. Pero mientras el juez no lo autorice, no lo pueden, no se puede dar por hecho. Tiene que existir pruebas para que el juez pueda dar la categoría de que lo retire los cargos. Y el otro punto es que todos que han ido a la primera audiencia no es que se declaran no culpables. Es muy prematuro. Claro, es muy prematuro, y hay una audiencia posterior donde están obligados a mostrar las pruebas. Entonces usted viene como abogado defensor, mira las pruebas que tiene la fiscalía y usted puede determinar, esto lo puedo desvanecer, esto lo puedo desvanecer, y usted puede seguir en esa negociación y dice, esto lo puedo desvanecer, posponiéndola para desvanecer las pruebas que se determinan. Una vez que ya usted ya no tiene cómo desvanecer y ya llega a un acuerdo de culpabilidad, se señala una audiencia de culpabilidad donde le van a imponer la pena. En ese espacio hay una etapa que le dicen probatoria, donde hay otra unidad del Poder Judicial de los Estados Unidos, por decirlo así, que es el que se encarga de recomendar cuántos años le pueden imponer. La Fiscalía lleva una posición y... Es un proceso de información y es bien detallado. Sí, donde usted lleva información de Honduras, de cómo fue esta persona, si fue acusado en algún momento de ser muy violento por haber cometido asesinatos, homicidios, pero tampoco le puede garantizar que usted va a obtener la pena mínima.
El exministro de Seguridad y exsecretario privado del presidente Lobo nos dice: el presidente Lobo fue recibido en Casa Blanca por Obama después del arreglo de Cartagena en el 2012 al reintegrar a Honduras a la Organización de los Estados Americanos. Saludos a don Pompeyo. También me dicen aquí, en comunicación con un medio, la defensa indicó cuáles serían las razones por las que estas personalidades serían llamadas a testificar. Sí, las razones por... Donald Trump, Chapo Guzmán y John Biden podrían ser testigos en juicio de Juan Orlando Hernández. Foto de F. El presidente de Estados Unidos, John Biden, los presidentes Trump, Obama podrían ser llamados. Y aquí me dice también, en cuanto a las fotos en Honduras que han circulado ampliamente, la foto que tomó Juan Orlando con Alexander Ardón, alias Chander, con el embajador Jane Nilon en la inauguración de la pista de Río Amarillo cercano a Copán Ruinas, que por cierto nunca funciona. En cuanto a los abogados, los que contrató Jo no son conocidos, son abogados independientes, no son socios de grandes bufetes. Eso es una estrategia que le ayudará a reducir gastos y así se asegura que no se queda sin dinero en el transcurso del juicio, pero conlleva grandes riesgos porque no son los mejores abogados, dice mi fuente. Es que yo no sé cómo le llaman mejores o peores abogados en Estados Unidos y prácticamente los juicios federales se van en un tipo de negociación. Cuando curiosamente una vez estuve yo en Miami, Raúl, con un bufete muy bueno que tenía la familia Rosenthal, yo solo escuché como 1 hora y media. ¿Con Queen no sé qué? Y tenían un bufete que tenía como 20 pisos. El tipo andaba en un testarrosa, un cubano, práctico. Todos los abogados de... Pero no es el de la ucraniana. Sí, creo que ese es. Sí, era la misma. Sí, tenía una novia ucraniana. Y entonces... grandota, guapa. Entonces vino un abogado de Los Ángeles, un judío, y el judío habla español perfectamente, yo no hablo inglés. Ya ni se habla inglés perfectamente. Pero yo lo escuché al judío. Y judío también. Judío. Hebreo. Me puso en perspectiva todo. Entonces cuando me dieron la palabra yo dije, yo no estoy de acuerdo con esto. Esto sería una catástrofe porque el abogado ahí lo que le interesa es ganar independientemente de que si el perjuicio exógeno es... Aclarame, ¿ganar billete o ganar el juicio? Ganar billete y ganar el juicio. Pero ganar un juicio de una manera que no compartía. Como paréntesis dicen de que cuando Marlon vino ya no ha cobrado todavía honorario, están negociando este canal, dice. No, hombre, para nada, por lo menos la luz. Un saludo a César. ¿Vas a tirar algo? No, para nada. Pues, ¿Está negociando Raúl, eso? Dice. El Raúl, mire, ve, por eso le digo yo, eso de los abogados en Estados Unidos, hay un abogado para la probatoria, hay un abogado para la negociación, hay un abogado para escogencia del jurado, hay un abogado para la escogencia de los testigos, y aquí a los abogados los critican y solo es uno. Solo es uno para todo eso, pero en Estados Unidos, y esa suma, por ejemplo, esa reunión que tuvimos, no sé cuánto costó, pero ahí había de todo. Pero hasta me daba pena agarrar, decía yo, a ver si es caro los bocadillos que ponen ahí. Y todo eso lo cobran. Y cada abogado que estaba ahí, cada secretario, porque era un día sábado. Yo creo que el pobre Yanni todavía les está pagando, pues porque... Y vos aquellos días estabas un poco pesado para el diente. No, ese día ya habíamos desayunado. Yo desayuné antes. Pero son situaciones que pasan, los abogados allá... Se está revolcando ya ni ahorita, acordando ya le acordaste que pagó esa cuenta. No, yo creo que la debe todavía. Y como en eso se vino de Estados Unidos... Sí, ya ni para dilatar. Bueno. Díganme, ¿tiene alguna posibilidad, de ser libre de nuevo, volver a Honduras? Solo la negociación, como decía Marlon, que de entrada el grado de culpabilidad y el tipo de negociación ¿A quiénes podría quemar Juan Orlando? Aquí hay canillera de un montón que se hicieron ricos con negocios. Lo que hablábamos la vez pasada. ¿Sí o no? Sí. Canillera la que tiene. Lo que hablábamos. Pero ayer yo no vi a nadie despidiendo al hombre. ¿Dónde estaban todos esos? No, es que usted, por eso... El charter que fue al Muro de los Lamentos, ¿dónde estaban todas las mujeres? Yo creo que ya ahorita, en este momento, no es necesario, tal vez para otro tipo de situaciones, podrían escuchar qué es lo que va a decir Juan Orlando, qué es lo que va a decir el Tigre, pero yo creo que a estas alturas, ahorita, prácticamente yo creo que ya está las personas plenamente identificadas que podrían seguir
en este proceso de extradición. Yo creo que ya las investigaciones prácticamente ya están concretas, prácticamente realizadas en función de muchas personas. Una pregunta, Quizás abogados. detalles podrían sacar de... Una pregunta, abogados. Ayer las principales autoridades de justicia norteamericanas salieron en Washington a decir que Juan Orlando era billonario por tráfico de drogas. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde metió tanto pisto? Si es que lo tiene, yo no sé si lo tiene o no, lo dicen los gringos. ¿Dónde está ese pisto? ¿Qué banco, en qué banco está? ¿En paraísos fiscales? ¿En qué bancos del mundo? ¿En qué bancos de Honduras? ¿En caletas? ¿O quiénes son testaferros? De acuerdo a lo que han dicho los gringos, que es un montón de pisto. No, lo que pasa es que la magnificación que le dan al caso no es necesaria. O sea, no van a llevar a una persona que dice que tiene $5 millones como un alto Sí. capo, un alto conspirador. Pero Ellos pero usted mismo hace poco dijo que hasta los abogados gringos, al oír esas cifras que dicen pues el sí, fiscal y la de la DEA ahí, aquí la vamos a hacer con este. Claro. Aunque no necesariamente una persona que ha participado en ese proceso de si es que hay, si son ciertas, por ejemplo, Pues sí. lo que se establece, no necesariamente tiene que tener todo el dinero. Y tampoco es puede una tener cadena. dinero en el banco, como dice usted. Y la otra situación es, también hay que determinar mediante una investigación, y si son tan profundos en la investigación, ellos deberían de saber dónde está el Va a dinero. aparecer. Pues. Debería de aparecer. Seguramente. Y la otra situación, que como usted decía, que hay mucha canillera. Es fácil identificar cuál es la canillera, dónde está la canillera, quiénes tienen canillera. ¿Y dónde están ahora? ¿Sabe cuál es lo más fácil? Solo vaya a los movimientos migratorios de las personas que usted posiblemente... Yo creo que la inteligencia e investigación de la policía ya sabe. Solo tiene que ver quién ya días no va a Estados Unidos, ¿no? Quién hace tiempo no ha visitado Miami. Ahora... ¿Quién frenó ya las...? Ya no, ya que solo pasaba los fines de semana ya. Pues una pregunta. Ellos son los gringos. ¿Y la Corte hondureña, la Fiscalía, la Policía, los organismos de investigación? Estamos en cero. ¿Qué van a hacer, pues? Honduras tiene que reinventarse en todos los temas, pero- definitivamente. Tiene Mire, que comenzar de nuevo. Mire, ve, y hay Estamos un en punto cero que en todo eso. yo decía, Juan Carlos, y disculpen que a veces parece uno disco rayado. Ajá, y el CNA, la CJ, que salían bajando la casa presidencial, avalando que era un buen presidente, pero ahora ni se había montado en el avión, dice, tal funcionario del expresidente Juan Orlando participó en esto, denunció. Y antes, ¿por qué no denunciaban? Antes, ¿por qué no decían que recibían plata del gobierno? Eran copartícipes. Es como cuando reportaba aquel en Radio América, creo, el del Trujillo, que se acuerda que reportando aquí desde Trujillo que acaban de asaltar a una persona y está tirada ahí, y entonces le preguntaban desde Tegucigalpa, ajá, ¿y la policía qué hizo? ¿Por qué no hizo nada? Y si está cerca de la policía. No, es que yo no puedo hablar mal de la policía porque me prestaron el teléfono para reportar. Entonces, están igual ahí. O sea, ¿se acuerda usted de ese periodista? Entonces, yo digo, el CNA, SJ, todas esas organizaciones que se desvelaban por estar en casa presidencial, en aquellas reuniones, y no decían absolutamente nada. Ahora que vienen, que tenían cualquier cantidad de información en contra del exmandatario. ¿Y los empresarios? Bueno, ¿Y los empresarios, amigos de Juan Orlando, dónde están? no, ¿y por qué tampoco los entrevistan, Raúl? Y esa es una... No, yo los mando a buscar y no quieren. Sí, pues no le preguntar si salía diciendo que, No, y les encantaba estar reunidos con Juan Orlando, se peleaban. que la economía está bien y que... No, los panelistas que a veces venían a estos foros, definitivamente las posiciones, abogados y todo. De Mándenme a cómo buscar a Fernando Anduray, que la gente me está pidiendo que piensa Anduray. Pero también Anduray, Kilber Bertrán, Miriam Guzmán, Eterderas, que decía, Eterderas, decía que el acusaron a Yanni de narcotráfico. Eterderas le dijo a Jesús Torres que ningún Rosenthal le iba a poder vivir en Honduras, ¿te acordás? Sí, claro, es más... ¿Y dónde está Eterderas? Es más, sancionó a todos los funcionarios pues, del banco diciendo que Búsqueme no la podían foto de poder Terderas. ocupar ningún cargo en ningún banco. ¿Y ahora? Entonces mi pregunta... Vaya, por ejemplo, y esa señora que era la presidenta de la Comisión de Banco, ¿qué puede decir? Hay que mandar a buscar Eterderas. ¿Qué va a argumentar ahora? Ahí sabe, vaya, Marlon.
Yo creo que a mí no me quiere mucho. ¿No te quiere? ¿Por qué? Creo. No, porque yo decía lo que usted manifiesta del hecho de los Rosendale. Digo, si no tiene ninguna instrucción en investigación y prácticamente destruyó el patrimonio del banco, porque el que ordenó que el banco se vendiera en pedazos, se despedazara, fue la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Ya estás empezando la demanda contra ella, ¿no? Creo que ahorita estamos en ese punto, pero lo más importante es que ahora sí quieren, óigame bien, sí quieren llamar a los Rosenthal para que vayan a ver el trámite del fideicomiso que tiene un banco que creo que debería estar siendo investigado. Creo que el ingeniero Marcio está en ese punto. ¿Esta señora en qué incurrió? Creo que mucha responsabilidad administrativa y penal, creo que las acciones cometidas por la Comisión en contra de la destrucción sistemática del Banco Continental fue fatal y fue letal. Ahí se vendieron inclusive propiedades que costaban arriba de 10 millones en 2 millones de lempiras, imagínense, acciones. O sea, la cantidad del dinero, ¿dónde está el dinero que estaba casi 5.000 millones que tenía el Banco Continental? ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo administró? ¿Quién les autorizó las subastas o los remates de esas garantías que tenían los préstamos? O sea, es increíble todo lo que hicieron con las acciones, inclusive del banco. Que tiene que investigarle el patrimonio a esta señora. No, y creo que imagínese cómo le decía y cómo las sanciones que imponía. No, yo le voy a decir algo. A mí me investigaron mi patrimonio porque fui secretario del presidente de la Haya. Yo presenté mi declaración cuando entré y cuando salí, que nos dieron golpe de Estado. Pero a ella y a un montón de funcionarios de Juan Orlando que les revisen el patrimonio. Lo que hablábamos la vez pasada, que ahora son millonarios. ¿Cómo dice vos? Hay bastante trabajo por hacer, pero el problema es que, como le decía, Honduras, en sistema de administración de justicia, en sistema de investigación, tiene que reinventarse, tiene que hacerse de nuevo. Estamos prácticamente en cero. Yo he visto unas casas que digo yo, ¿y estos qué piensan? Porque empleados públicos con unas casas, unas mansiones, bueno, estos dos abogados ganan buen dinero. Yo aquí hice un buen acuerdo con César y gano para vivir. Vivir bien. Sí, pues sí, gano medianamente bien. Bueno, hay que revisar ese acuerdo con César. Más que, sí, hay que mejorarlo, por supuesto. Pero empleados públicos, No, sí. con carros y casas y aquel derroche, ¿de dónde? Si un empleado público, el que gana, ojo para esos que dicen, los que ganan 250,000 pesos en el Estado, le quitan 100,000 pesos de impuestos. Raúl, yo le decía algo. Usted mira el abogado Juan Carlos Cantillano, un abogado prominente de este país y con un criterio bien objetivo, ha llevado muchos casos y tiene derecho de vivir como vive, porque él trabaja y gana su dinero en los tribunales de justicia. ¿Quién va a decir que el abogado no trabaja? ¿Quién va a decir que su servidor no trabaja como abogado litigante? Sí, Raúl, desde que levanta, desde que me levanta. Ahora, es el nivel de moneda, no llego yo, pero... Marlon, sí, se ríe de uno, porque me dije en la noche, ahí estás en la tele, y en la mañana, ahí te veo. Ahí le toca desvelarse, no puede tomarse un trago. Sí, Marlon me ha dicho, no puedo. Volvemos al punto, Raúl. Si usted suma los salarios de abogados que nunca han litigado, nunca han presentado un escrito en un juzgado, no pueden ni siquiera notificarse de una resolución. Ay, como dice usted, 3 Prados, una Land Cruiser, aquellas casas de 20, 30 millones. Sí, pucha. Sí, carros de seguimiento. Óigame, hay doctores que nunca han operado, nunca han recetado. Hay ingenieros que nunca han construido ni siquiera una pila, pero fueron funcionarios. Millonarios. No porque los investiguen. Después de pero ojo, la fiscalía viene un empresario, porque si usted tiene una carreta de hot dog, usted tiene que morirse con esa carreta de hot dog. Su hijo va a ser hot dog cero. Su nieto no tiene derecho a tener 10, porque si ya tiene 10 carretas de hot dog, usted es lavador de dinero. El fiscal sabe cómo dice cuando llega a los juicios. ¿Cómo es posible que esta persona tenía un puestecito en el mercado, ahora tenga 3 tiendas? Pero si es funcionario, no hay problema. O si tiene un apellido rebumbante, no hay problema. O sea, hasta los mismos, entre nosotros los mismos, no, disculpe la palabra, nos jodemos. Vamos a los juicios diciendo, es ridículo pensar que este señor tenga 5 carros.
Sí, no Tal vez tiene tiene ningún 30, estudio. 40 años de Oiga, trabajo. un montón de ricos aquí, un grandes pícaros, hombre. Ay, es la verdad que un montón de ricos aquí son grandes pícaros. Que trabajaron y ganaron del gobierno. Sí, Tenían no, negocios con el gobierno. y empresarios también que lo que hacen es venderle al Estado. Pues sí, es más ¿Ah? fácil, lo más fácil. pero- Mojar a los administradores, a eso se dedican grandes ricos aquí. Sí, y también hay, no, Y, no es están- que... y se sabe quiénes Y son. grandes señores, pa. No, usted tiene que decirle, señor, ¿cómo está? Mucho No, yo no, gusto. yo eso sí no. Yo, Ah, fíjate, yo porque soy abogado. No, yo sí le aprendí bien a... Bueno, primero mi papá me inculcó eso, que uno defiende su dignidad. Y también yo a Mel Zelaya le he visto eso, que no le anda con papadas a los ricos. Y es cierto, muchos de los ricos son grandes pícaros. Hay mucho dinero que lo han ganado por generaciones honestamente, pero hay muchos que son pícaros. Fíjese que en esa cuestión de Mel Zelaya, yo me acuerdo que una vez entrevistaron al presidente Zelaya, y la familia del presidente Zelaya siempre ha tenido dinero porque ha tenido tierra en cualquier cantidad en Olancho. Como él dijo una vez, a mí me invadieron unas tierras y mejor los dejé ahí y trabajaban conmigo. Y la que trabajaba era Xiomara porque Mel andaba en política. Pero- Él tiene años de no Y trabajar. entonces, cuando salió un anuncio de Juan Orlando que él decía que se cruzaba una quebrada para ir a la escuela, entonces dijo, Mel, es que yo nunca me crucé una quebrada para la escuela, si yo venía en Harley Davidson a la universidad, al colegio, y mi papá y mi mamá siempre tuvieron dinero. Si yo yo no he ganado nada, lo que he perdido, más bien lo he perdido en política. Y es cierto, a mí me Entonces, consta. por eso es que le decía yo, después Ese de- Mel le empeñaba terreno y casas por andar en política. Eso es cierto. no, y entonces paradójicamente saltabas una pero ha quebrada y tenido sus después eras beneficios. millonario. No. Ha tenido sus No, beneficios. sí ha tenido grandes honores, Mel. El país le ha dado grandes honores. Presidente él, presidente la esposa, la hija y el hermano diputados. No, si los Zelaya han Porque tenido- no hay políticos, en Honduras no tenemos políticos por vocación, definitivamente siempre. Y eso sí tendría que ser, para que un país se pueda desarrollar, tendría que ser así, que tendría que tener un político Claro. por vocación. Porque si, por ejemplo, yo litigo, y si yo sé que voy a tener un detrimento, porque yo tengo que pagar el agua, la luz, la escuela de mis hijos y todo eso, ¿para qué me voy a meter de ministro, me voy a meter de diputado? Pues, si no te morís de hambre. me muero de hambre, tendría Sí. que ir a robarme todo el ministerio, pues. ¿Sí o no? Y de ahí, Y de ahí voy pero preso. lo pues. correcto después es que los metan presos. ¿Sí? Porque si, ¿cómo van a robar la gente el dinero de un país tan pobre? Entonces tendría que ser por vocación. No, y el problema es que en los últimos 12 años, realmente, y hay que ser honestos en eso, antes los niveles de corrupción, sin perjuicio de que eran mucho más bajos, pero se daban en ciertos sectores de la administración de justicia. Últimamente se han dado en sectores impensables, por ejemplo, salud, educación, eran Claro. casi temas como sagrados, como que no como que podías- daba un poquito Sí. de sentimiento a las personas que a los Robarle corruptos, algo para que- robar medicinas, y si lo hacían era en una escala, pero con todo lo que hemos visto últimamente, El seguro se social. saltaron el cerco y prácticamente O sea, no tener medicamentos, por ejemplo, el hecho de decir que una persona llegue y salió un reportaje de un muchacho que tenía un cuchillo, la mitad de un cuchillo en el cuerpo, y le dijeron que lo iban a operar dentro de 2 meses. Dígame, si necesitaban sacarle eso. Dice el abogado Urtecho de Amborde, ojalá por el bienestar de la clase media del pueblo que trabaja duro y progresa, no se le ocurre a este Congreso volver a reformar el artículo 439 del Código Penal. Si lo hacen, la clase media va a desaparecer. El abogado Toño Rosa, más conocido como Toño Morro, dice, empresa privada parasitaria, solo del gobierno, léase, nuestros impuestos, solo del gobierno pueden vivir esas empresas. No, si Ese- usted recuerda, pero perdón, Juan Carlos, yo me recuerdo antes que decía, óigame bien que estaba institucionalizada hasta en la población la corrupción, y decían en los barrios, ese tipo fue inteligente, trabajó en aduanas y no fue tonto, mire qué casota tiene. ¿Se Le acuerdan fue bien, ustedes? dice. O llegaban y decían, no, deme en aduanas, no, yo no quiero cobrar, voy a trabajar a aduanas. ¿Se acuerdan de aquellos Oye, tiempos? yo Que lo manejaba el ejército. Yo el otro día le platiqué al expresidente Zelaya que a gente que tiene esos puestos les deben pagar bien para que no los corrompan. Porque un administrador de aduanas, ¿saben cuánto billete pasa por ahí con Un contenedor que sí, con tenga. un contenedor? Entonces tiene que, para no ser corrupto, tiene que ser bien pagado. Nos vamos. Quiero agradecer al abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano por su
amabilidad de comparecer esta mañana aquí en Canal 11 y en Radio Visión Honduras. Su mensaje y conclusión final. Bueno, quedamos a la Juan expectativa. Orlando, expresidente que está ahora enfrentando la justicia en Estados Unidos. Quedamos a la expectativa a ver cuál va a ser el desarrollo de este juicio en Nueva York. Definitivamente van a haber muchas sorpresas, considero yo, en lo que es el devenir de lo que va a ser el proceso. Pero yo siempre hago énfasis en algo. Yo creo que todo esto, sin perjuicio de todo lo expectante que es y de lo que representa, esto debe de sentar las bases ya para una reflexión pronta, rápida, de qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se va a hacer con el sistema de administración de justicia en Honduras. Con toda la honestidad y con todo el respeto debido también, estamos prácticamente en cero. Y yo creo que se debe de reorganizar. Ya un país sin una sana administración de justicia tiene vedado lo que es un progreso inmediato. Definitivamente debe ser la preocupación más preponderante de los encargados de trabajar en esto como funcionarios públicos para poder garantizarle al pueblo hondureño que vamos a tener por lo menos en un futuro casi inmediato un proceso de saneamiento de lo que es el sistema de administración de justicia, y ello implica investigación, impartición de justicia y otros aspectos para poder comenzar a sentar las bases del desarrollo de lo que es nuestro país. César Roeta no se compone. Sí, pero es cierto, me apoyó Marlon. Bien, saludos a César que nos está viendo, muy buen programa, dice. Marlon, gracias, y tu mensaje, tus conclusiones. Bueno, yo básicamente y tomo lo que dice el presidente Zelaya. Volvamos a un Estado de Derecho, volvamos a lo que teníamos antes. Investiguemos, fortalezcamos la investigación en este país. No pongamos, porque si usted tiene las mismas personas va a tener los mismos resultados. Y eso está claro. En esos puestos de investigación y de acusación, si usted tiene personas, por decirlo así, con prejuicios en contra de la sociedad, si se sienten como que merecen más, si tienen resentimientos sociales y no tienen una investigación objetiva, vamos a seguir igual. Hay que cambiar esa fórmula de investigación para tener casos concretos en los tribunales de justicia, donde no le quepa al abogado, como yo, como el abogado Cantillano, de decir, me voy a un procedimiento abreviado, porque ese caso está demasiado investigado como se debe, y no me voy a ir a juicio a exponer a este cliente que le impongo una pena grande. Nosotros nos vamos a juicio con los abogados, porque sabemos las falencias que existen en esos procesos penales en Honduras. Bien, nos vamos. Ojalá que nunca más ningún presidente hondureño sea extraditado por narcotráfico o acusado a los Estados Unidos, porque no podemos desconocer también que eso es una vergüenza para todos nosotros, para el país, que quedamos muy mal mundialmente. Ayer los gringos nos exhibieron. Cuando salieron ahí en Washington el fiscal general de Estados Unidos, el fiscal de Nueva York, la de la DEA, nos exhibieron ahí, agarraron al presidente de Honduras, expresidente de Honduras, miren, traemos preso a este presidente. Así va a ir dándole a entender a los presidentes de todos los países del mundo que van a hacer lo mismo con ellos. Eso no queremos que siga más. Pero sí, a los que robaron durante todo este tiempo y no tienen cómo justificar, investíguenlos, métanlos presos, ya que devuelvan el dinero, porque este es uno de los países más pobres de la tierra y hay demasiada pobreza. Bueno, si ni educación tenemos, ni educación, ni van a clases los niños, todos esos pícaros, búsquenlos, investíguenlos y háganlos que devuelvan el dinero y que les metan procesos, que siga la investigación, que es lo que ha pasado a lo largo de todos estos años. Buenos días, que estén bien.